Bienvenidas y bienvenidos. Y gracias por estar aquí, por acompañarnos en este nuevo webinar. En nuestro webinar anterior abrimos la conversación sobre introducción al turismo regenerativo y hoy queremos dar un paso más, pasar de la introducción a una mirada más viva, práctica y territorial sobre lo que significa turismo regenerativo, regenerar vida, regenerar cultura y comunidades desde el turismo. Y para eso estamos felices porque nos acompaña desde España Sonia Teruel de Regen Lab for Travel. Ella es una voz que está influyendo en Iberoamérica, destinos y empresas turísticas. Bienvenida, Sonia. Gracias por acompañarnos. Venimos de un modelo turístico que muchas veces ha dejado presión sobre la naturaleza, sobre los destinos y también sobre las personas que habitan esos lugares. Lo vemos en muchos territorios en donde ha crecido sin suficiente conciencia de sus límites el turismo, afectando ecosistemas, degradando manglares, afectando culturas y comunidades que tal vez solo se ven como un producto. Aumenta inclusive el costo de vida, saturación de espacios, comunidades que empiezan a sentir que el turismo no mejora su bienestar, tal vez lo deteriora. ¿Y qué pasa? Por eso la pregunta que nos hacemos hoy no es cómo hacer un turismo sostenible, sino cómo hacer un turismo que contribuye activamente a regenerar el territorio. Y para ayudarnos a profundizar en este paso del paradigma de la sostenibilidad al paradigma regenerativo, nos acompaña hoy Sonia Teruel. El turismo regenerativo nos invita a mirar el turismo no solo como una actividad económica o una herramienta de gestión, sino como una posibilidad de reconectar con la vida del territorio, con su identidad, con sus relaciones y su capacidad de florecer. Entonces, para empezar y abrir camino a esta conversación, te queremos preguntar algo concreto. Cuando hablamos de que el turismo debe regenerar vida, ¿qué cambia realmente en la práctica para un territorio o una comunidad? También nos ayudaría mucho a entender cómo distinguir una experiencia simplemente sostenible de una verdaderamente regenerativa y en ese tránsito, qué lugar ocupan la identidad, los saberes locales y la cultura viva. Y finalmente pensando en quienes hoy nos acompañan desde organizaciones, empresas, redes o comunidades, ¿por dónde empezarías tú este camino? Y nada, voy a compartir pantalla porque esas preguntas las he integrado en mi presentación, así es más visual y más, creo que será más sencillo. Vamos a ver, voy a poner esto en presentación. Vale. Y, bueno, ¿qué tal se ve? ¿Bien? Perfecto. Muy bien, pues nada, comenzamos con turismo regenerativo en Panamá del impacto a la regeneración. Em, Antes de empezar, comentaros que yo llevo, bueno, toda mi vida he trabajado en turismo prácticamente y fui tour operadora durante muchos años y de turismo responsable en México también 8 años y trabajábamos bajo el paraguas de la sostenibilidad hasta que de repente en procesos de certificación empezamos a sentirnos un poco conflictuadas en cuanto a no sabemos si realmente esto está llegando donde tiene que llegar, si es una visión bastante, sigue siendo bastante colonizadora aún en cuanto a, estamos diciendo a la gente que tiene que hacer y no es así, tiene que ser al revés, ¿no? Tenemos que venir receptivos y escuchar, ¿no? Lo que la gente tiene que contarnos en el territorio, ¿no? Sobre todo, pues, escuchar esa sabiduría ancestral, ¿no? Y especialmente, pues, comunidades indígenas. Entonces ahí entró este camino, esta búsqueda, ¿no? de respuestas, me llevó a hacer una maestría en Costa Rica y ahí empecé con el tema de la regeneración, escribí una tesis
la traje dentro de la organización de la operadora en México y seguimos con formación. Y todos estos años ha sido a base de aplicación en territorio, facilitación, porque yo considero que una tiene que ser de alguna forma facilitadora también, ¿no? Para tener estos espacios, ¿no? Donde todo el mundo pueda expresarse de la mejor forma y donde se pueda, porque hay veces hay comunidades que les da un poco de miedo, a lo mejor, ¿no? De temor y es pues eso, ¿no? Pues que la gente empiece a poder expresarse y a tener más agencia y demás. Y así empezó este camino hasta el día de hoy, ¿no? Entre educación, facilitación, consultoría y demás. Entonces empecemos, ¿no? Desarrollo regenerativo es nuevo. ¿No? Porque a veces oímos turismo regenerativo, ¡ay, esa nueva palabra! ¿No? Pero es que en realidad eh, el desarrollo regenerativo no es nuevo. Ahora, integrar el turismo y decir que vamos a aplicar este tipo de diseño, este paradigma al turismo, eso es lo emergente, ¿no? Pero el diseño regenerativo, el desarrollo regenerativo no es en absoluto nuevo, ¿no? Los pueblos originarios lo vienen practicando desde hace siglos, de hecho es algo inherente en todos nosotros, nosotras. Y el mundo occidental viene desarrollándose desde los años 30, más o menos, que es cuando empezó a hablarse de sostenibilidad. Lo que pasa es que la sostenibilidad se quedó un poco más, se anunció más, era un movimiento más de arriba abajo. No estábamos aún listos para un cambio significativo porque aún sentíamos que el sistema que teníamos estaba bien, ¿no? Entonces, pero sí sabíamos que habíamos degradado, entonces pues añadíamos estos temas de, bueno, vamos a minimizar los daños, ¿no? O vamos a compensar, ¿no? Pero sí se ha venido desarrollando paralelamente, ¿no? Agricultura regenerativa, en los 90 con la arquitectura, en el 2001 ya empezó más como diseño y desarrollo regenerativo. Hay personas que lo han venido haciendo muchísimos años, como Carl Sanford, por ejemplo. Em, Anna Pollock también, ¿no? Un paradigma que cambia estructuras mentales muy instauradas, ¿no? Perdón. Bien. Entonces, aquí vamos a mostrar un diagrama así más visual de cómo estamos pasando de la sostenibilidad a la regeneración para verlo más claro y espero que sí. A mí me gusta mucho. Hay uno que es más conocido, ¿no? De Regenesis, que te muestra la trayectoria de pues, un diseño convencional a la regeneración, a lo regenerativo. Y este muestra, porque sí ha habido como mucha reivindicación de decir, no, pero si es que la sostenibilidad ya no es solo hacer daño, es más, ¿no? Entonces es, sí, de acuerdo, ¿no? Pero voy a mostraros y después ya me decís qué opináis, cómo es este camino, ¿no? O sea, empezó hablándose de sostenibilidad en plan hacer menos daño, ¿no? Ser sostenible eh, ser equilibrado, por así decirlo, ¿no? Pasamos a darnos cuenta de que ya no es hacer menos daño, es no hacer daño, ¿no? Es como la sostenibilidad más avanzada. Y después ya empezamos a hablar y ya se está hablando mucho del neto positivo, ¿no? Del reparar, del restaurar, del devolver, ¿no? Todo eso es muy positivo y está muy bien y en ningún momento estoy diciendo que eso no se deba hacer. Eso es necesario, las prácticas sostenibles son necesarias y son buenas, pero aún no estamos mostrando, aún no estamos viendo hay un cambio de paradigma. El cambio de paradigma se ve aquí, justo en este punto, el cambio de mentalidad, en el que ya dejamos de extraer valor y dejamos de situar al ser humano por encima de la naturaleza y cambiamos de posición, ¿no? Y entonces empezamos a generar valor. Entonces, en lugar de estar gestionando los daños, lo que hacemos ya es crear regeneración, ¿no? Empezamos a redefinir el éxito, empezamos a cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues el Producto Interno Bruto, ¿no? Que es un indicador obsoleto totalmente, ¿no? Que se creó en la Segunda Guerra Mundial que para nada pues habla del bienestar de una sociedad, ¿no? Aliarnos con la naturaleza. Se oye mucho esto de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Esto es parte de esto.
construir capacidades, que lo veremos un poquito más al detalle esto, y crear estas condiciones para que la vida florezca, ¿no? Y co-crear un futuro justo y regenerativo, ¿no? Queremos crear esta resiliencia, estamos teniendo esta necesidad. Ya vemos pues que el mundo está muy loco en este momento y realmente tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a construir esta resiliencia y cómo vamos a florecer, ¿no? Entonces, una cosa importante que a mí me gusta mencionar es que estamos viviendo un cambio de era en este momento. Esto no es algo que cuatro locos se han inventado, esto es así, ¿no? O sea, pues el Homo sapiens ha pasado por muchas eras diferentes, ¿no? Primero era muy... eh, había muchas relaciones, ¿no? Y era como el mundo como un todo. Después hubo, pues hay esta historia de la separación, ¿no? Había mucho, se convirtió en un individualismo total y absoluto. Y ahora estamos en la época más de integración. Entonces, claro, ¿qué está pasando? Que nosotros llevamos tanto tiempo y nuestra generación, pues por ejemplo, yo cuando he nacido, para mí es como es normal, ¿no? Esto que está pasando. Es una narrativa que me he creído que es así, ¿no? Porque la hemos vivido toda la vida. Entonces, ahora se trata de empezar a cuestionar si realmente esto que estamos viviendo es así y no tiene remedio o es una narrativa, es algo que podemos cambiar y que de hecho ya está cambiando, ¿no? Alrededor del mundo. Em, para mí lo más importante que tenemos con lo que nos tenemos que quedar aquí es que somos una especie muy joven, en realidad, ¿no? El Homo sapiens solo ha existido durante unos pocos segundos comparativos de toda la vida de nuestro planeta, ¿no? Hemos unos 300.000 años frente a 4.500 billones de años del planeta. Eso es un 0,006% del tiempo hemos estado. Y aún no hemos tenido tiempo de demostrar nuestra resiliencia aquí, ¿no? Y de hecho, nosotros, cuando empezamos pues, a ser Homo sapiens, esto ha sido tan recientemente en la evolución, pues eso, ¿no? Que en realidad tenemos mucho que aprender. Pero lo más interesante que tenemos que también pensar es que en ese tiempo, ese poquito tiempo que hemos estado en la Tierra, hemos vivido en profunda conexión con la naturaleza. Es decir, que podemos volver a eso y estamos volviendo a eso, ¿no? Entonces, el turismo, como ya ha comentado Ani brevemente, puede ser totalmente extractivo, ¿no? Pues ha sido en muchos lugares del mundo, ha tenido unos impactos terribles, ¿no? Pero tiene un gran potencial, en realidad, el turismo, ¿no? Tiene pues esta magia de funcionar como un ecosistema muy diverso, ¿no? Que tiene esta capacidad de unir diferentes ecosistemas. Después puede generar relaciones, tiene esa capacidad, ¿no? De catalizar relaciones, de dar sentido de pertenencia, de reforzar la identidad, ¿no? Y de empoderar a sus anfitriones y generar riqueza en el territorio en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? El turismo no es una entidad separada, es un concepto, ¿no? Es algo que depende de otros sistemas y de la unión de muchos otros sistemas, ¿no? Y puede pasar de ser una transacción que, pues hemos vivido y seguimos viviendo a convertirnos en anfitriones de nuestros lugares y generar un intercambio que sea muy rico y profundo, ¿no? El turismo debe realmente apoyar e incluso contribuir a revitalizar los sistemas que sostienen la vida de un lugar, ¿no? Y bueno, se tiene que trabajar pues desde esta esencia del lugar, ¿no? Entonces, ¿qué es el diseño regenerativo aplicado al turismo? Que en realidad eso es lo que es el turismo regenerativo, ¿no? No es un nicho, no es nada separado, es aplicar esta mirada, este diseño regenerativo al turismo. ¿Y esto qué es? Entonces, una cosa que me gustaría saber, y también podéis ir poniendo en el chat si queréis, es qué cosas habéis leído sobre turismo regenerativo, ¿no? Porque cuando yo empecé,
no había prácticamente nada, había muy poquito, ¿no? En turismo regenerativo. Ahora se escucha en todos lados, ¿no? Ha tenido un impulso tremendo, pero sí es verdad que los mensajes son confusos. ¿No? Se habla de distintas formas. También ha sido, bueno, es lo que suele pasar, ¿no? Pero se ha visto como una oportunidad de posicionamiento, de marketing. Entonces, pues hay también mucho greenwashing y eso también confunde mucho a las personas, ¿no? Cuando lees algo. Entonces, cosas que yo he oído durante estos años es que es una nueva palabra para el turismo sostenible, ¿no? Que es prácticamente lo mismo, pero ahora, pues antes lo que le llamaba sostenible, ahora lo llamo regenerativo, ¿no? Y ya está. Es un tipo de turismo, ¿no? Como un nicho, como el ecoturismo, esto también lo estoy viendo mucho, ¿no? Yo creo que es la confusión más grande que he visto, ¿no? Es hablando en general de la sostenibilidad y después diciendo, y dentro de esto el turismo regenerativo, no, ¿no? El turismo regenerativo no es un nicho. Pues una palabra de moda para vender más, una serie de prácticas pues muy concretas para alcanzar la sostenibilidad, ¿no? Que es similar a lo anterior que os decía. El visitante deja el lugar mejor que lo encontró, eso es como lo más extendido, ¿no? Por un artículo que publicó New York Times que malinterpretó algo, ¿no? Que alguien dijo. Que solo hay que añadir, pues, ¿no? Plantamos unos árboles, hacemos algunas actividades de compensación de carbono y ya está. No. Turismo de voluntariado, esto lo escucho mucho, ¿no? Se piensa que turismo regenerativo es equivalente a esto, pero nada de esto muestra un cambio significativo en nuestro comportamiento. En realidad, la regeneración es un cambio de mentalidad fundamental, ¿no? Ya es otra forma de relacionarse y otra forma de hacer y de sentir las cosas. Entonces, ¿qué es? Bueno, he extraído de una definición mía de mi tesis algunas frases, porque la definición de turismo regenerativo no es sencilla porque se basa en la naturaleza. O sea, se extrae de los sistemas vivos y los sistemas vivos son complejos. Entonces, más que una definición, es casi casi una descripción de estos principios, ¿no? Es un turismo con un enfoque sistémico que busca facilitar un encuentro profundo y transformador de los seres humanos con nosotros mismos, con el otro, con la naturaleza. Su diseño debe hacerse desde las particularidades del lugar, incluyendo a todos los actores, y debe contribuir a fortalecer la capacidad de los sistemas sociales y ambientales que sustentan la vida del destino. Entonces, no son fórmulas globales estandarizadas, no se trata de impacto y compensación, sino es construir la capacidad de los sistemas, ¿no? Que sostienen la vida. Y aquí la gran frase, ¿no? La que Annie me estaba preguntando. Generamos las condiciones que conducen a la vida. Esa es la base, ¿no? De la regeneración. Entonces, para dar un par de ejemplos, si pensamos en la agricultura convencional, el objetivo es producir el cultivo, ¿no? En la agricultura regenerativa, el objetivo es cuidar el suelo, sanar el suelo y dejar que el cultivo sea la consecuencia de esto. Creamos las condiciones que conducen a la vida, ¿no? Entonces, en este crear las condiciones, ¿no? Pues incorporar materia orgánica, evitar el laboreo excesivo que destruya la estructura del suelo, mantener cobertura vegetal, favorecer la presencia de hongos, micorrízicos, etcétera, lombrices, etcétera, etcétera. Esto sería para un territorio o una comunidad. Entonces, ¿esto qué significa? Pues en la gestión turística convencional, el objetivo es atraer visitantes, ¿no? Se diseña una oferta, se promociona, se mide el número de pernoctaciones o gasto medio y ya está. Lo hacemos desde el mercado hasta nosotros, desde fuera hacia adentro, ¿no? Y la comunidad es, digamos, el escenario, sobre todo si hablamos muchas veces, ¿no? De turismo cultural, ¿no? Y que van a visitar comunidades. Y el turismo es el protagonista, se ha convertido en un verdadero monopolio, ¿no? En muchos destinos. Pero en un enfoque que genera las condiciones que conducen a la vida, el punto de partida cambia por completo.
¿Qué necesita esta comunidad para estar bien? Ese es el punto de partida. Empieza desde dentro, empieza desde el territorio. ¿Qué tipo de relaciones, de economía, de cultura, de vínculos se quieren cultivar, ¿no? ¿Cuál es la vocación de este lugar, ¿no? Se hacen muchas preguntas en este trabajo en territorio y desde ahí, solo desde ahí se pregunta qué papel puede jugar el turismo aquí. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia. Así que en lugar de comenzar ya diseñando experiencias turísticas para el visitante, lo que hacemos es primero crear espacios donde los residentes se pueden imaginar pues, ese territorio que quieren habitar y el turismo pues, es una herramienta para contribuir a esto, pero no es el fin, ¿no? Y el éxito pues también se mide de forma diferente, ¿no? Se presta atención a otras señales, ¿no? Como si la gente está orgullosa de su lugar, si hay tejido comunitario, de qué forma se toman las decisiones, etcétera, ¿no? Esto sería un poco esto. Entonces, ¿cuáles son algunas de las diferencias principales, ¿no? Con la sostenibilidad? O dicho de otra forma, ¿cómo estamos evolucionando, ¿no? en este paradigma? Pues primero es que los humanos somos parte de la naturaleza y eso es algo indiscutible, ¿no? Y que nos estamos dando cuenta ahora, ¿no? Y coevolucionamos con ella, no estamos por encima. Entonces, todo el daño que le hagamos a la naturaleza y toda esta extracción nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, ¿no? Y eso cada vez lo estamos viendo más claro, ¿no? Entonces, utiliza esta perspectiva más holística en el que entendemos que somos parte, ¿no? Y nos alineamos más con la naturaleza, ¿no? Con sus ciclos. Hablamos de reciprocidad, de colaboración, pensando siempre en términos de sistemas, ¿no? Y aprendemos de la naturaleza. Por eso los principios de la regeneración se basan en esta, porque pues, después de todo, y ya lo he comentado brevemente antes, pues el planeta ha demostrado una gran resiliencia y sabiduría durante 4,5 billones de años, ¿no? Entonces algo está haciendo bien. ¿Cómo seguimos estos principios como parte de todo esto que somos, ¿no? Eso es un poco este tema, ¿no? Y trabajamos para fortalecer esas tres relaciones, ¿no? Porque también en la regeneración hablamos también de nosotros mismos, de cómo nosotros tenemos que trabajar en nosotros, ¿no? Que mirar hacia adentro, mirar hacia aquí, que es algo que tampoco estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? Si estamos cambiando de paradigma y de mirada, tenemos que mirar hacia adentro también. ¿Cuál es nuestro rol aquí? ¿Cuál es nuestro liderazgo? ¿Cómo voy a construir mi capacidad para relacionarme diferente, para colaborar, etcétera, ¿no? La relación con el otro, ¿no? Estas colaboraciones y la relación con la naturaleza. Construir colectivamente y codiseñar. O sea, ya estamos dejando de trabajar tan en silos, tan individualmente y tan de arriba hacia abajo, ¿no? Según pues mandatos, etcétera, no políticos o de grandes corporaciones. Dejamos ya de tener ese miedo, ¿no? Y esa dependencia y empezamos a empoderarnos nosotros localmente, ¿no? Y empezamos a construir, ¿no? Colectivamente, más de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, Fabian Formuller de Together Institute dijo algo que a mí me encantó, que hablaba de las relaciones que son el núcleo energético de las comunidades, ¿no? Que son el pegamento, son la razón por la que la gente sigue apareciendo y es el mayor valor e irónicamente el más intangible que crean las comunidades, ¿no? Y sin relaciones, las comunidades son un cascarón vacío, ¿no? Entonces es desarrollar este sentido de propósito y colectivo y de sentido colectivo, ¿no? En estos espacios, en los territorios, para definir qué es lo que es realmente significativo para nosotros, ¿no? Para la comunidad. Esto es clave en un destino turístico, ¿no? Y se deben generar esas conversaciones donde la comunidad hable de la importancia que tiene el lugar para ellos, cómo lo quieren mostrar, etcétera, si es que lo quieren mostrar, que eso también es válido, ¿no? Si fuera lo contrario. Entonces,
las personas tienen que formar parte, porque si ellas carecen de este compromiso, de esta conexión, pues al final se pierde ese sentido de comunidad y se convierten en meros testigos de lo que está pasando en su territorio y empiezan a aparecer los conflictos y las desigualdades y demás, ¿no? Entonces sí es importante esta parte de generar, bueno, de empezar esos diálogos, de generar redes locales de colaboración, no solamente dentro del sector turístico, porque muchas veces es, sí, pero yo colaboro con fulanito, pero colaboras con el agricultor, colaboras con el artesano, colaboras con otros sectores también que a lo mejor no se te habían ocurrido, ¿no? Estamos hablando del ecosistema de un territorio completo, ¿no? Porque también es necesario entender que el turismo no debe ser, y como comentaba al inicio, el único fin, no debe haber un monopolio del turismo, ¿no? Debe integrarse dentro de una comunidad. Y si hablamos de resiliencia, tenemos que entender también que pues, debe ser un colaborador, un compañero, ¿no? Pues, de todo el ecosistema, ¿no? De un territorio. Pensamiento sistémico y no fragmentado, ¿no? Ese, pues bueno, el turismo regenerativo o la regeneración aplica una visión sistémica, que pasamos entonces de un paradigma de desarrollo más fragmentado, de problema-solución, de estar tratando de hacer pequeños, ¿no? De cuando vemos un gran reto, lo hacemos en pequeños, lo cortamos, lo partimos y tratamos de resolverlo. Y después muchas veces, pues eso, ¿no? Trabajamos de forma aislada, aquí no, ¿no? Hay que ver realmente sistémicamente una visión mucho más integradora, ¿no? Que ve el mundo como un todo y nos aleja de esta idea de que estamos aislados, ¿no? Porque en realidad estamos dentro de sistemas anidados, interconectados, es decir, que estamos, por ejemplo, en nuestro edificio, casa, hay un vecindario y hay una comunidad y esto está dentro de un pueblo y este no, son todos sistemas anidados y estamos al servicio de ellos y ellos del nuestro también, ¿no? Entonces, este enfoque es muy importante. En un proyecto turístico, pues todo lo que se construye o que se crea no es un objeto individual, sino que se diseña para formar parte pues, de sistemas más amplios, ¿no? Así que esto también implica que las economías y las sociedades son partes integradas de la biosfera y que están al servicio de la sociedad y no al revés. O sea, dejamos de estar al servicio de la economía y de ser esclavos de la economía para ponerla al servicio nuestro, de la vida, no solo del humano, pero de la vida, también de todo tipo de vida, ¿no? Así que, pues, cuando nos ponemos a diseñar algo, pensar, ¿no? Que esto está situado en un territorio que tiene sus propias características y complejidades, con sistemas vivos y no vivos, ¿no? Que hemos creado. Y nuestro proyecto, pensar en cómo puede ayudar a nuestro territorio, ¿no? A alcanzar su potencial, ¿no? Es una mirada bastante distinta a esta, por ejemplo, más fragmentada, ¿no? Como de los objetivos de desarrollo sostenible, que son más separados y en realidad que estamos solo al 17% de cumplir sus objetivos, ¿no? Em, Diverso por naturaleza, eso es muy importante. La diversidad, como comentaba anteriormente, ¿no? Un territorio no puede depender exclusivamente del turismo. Eh, Eso es importantísimo para generar resiliencia en un territorio y riqueza. O sea, ya no solo resiliencia, pero riqueza, ¿no? Eh, y se trata de pensar más en pequeño ahora, ¿no? Pensar en comunidad de base, ¿no? No tanto quitarnos esta dependencia, ¿no? De esas grandes, grandísimas corporaciones, ¿no? Y construir una comunidad más basada en valores, ¿no? Que se hable de, ¿no? De lo que es, pues eso, más importante y eso es realmente poderoso. Em, Diseño a partir del lugar. Esto es esencial, esencial en la regeneración. Esto sería un poco contestando a la pregunta qué papel juegan la identidad, los saberes ancestrales, los locales y todo esto, ¿no?
No sé si la has preguntado hoy, de hecho, pero ayer me la comentaste, así que la voy a contestar igual. Básicamente es diseñar de forma que honres la cultura y los ecosistemas del lugar, ¿no? Es una forma de entender un lugar que pues hace que nuestra experiencia de un destino cobre vida, ¿no? Las comunidades muestran su singularidad alrededor del mundo de diferentes maneras, ¿no? En la forma que decoran sus edificios, en su gastronomía, sus fiestas, su atuendo, etcétera. Eso es lo que hace que las personas conecten con el lugar, ¿no? Donde se producen relaciones y las protege de la globalización, básicamente. Entonces, no hace falta que sea perfecto, ¿no? Porque muchas veces creamos un teatro a partir de todo esto, modificamos, ¿no? Hacemos que la cultura sea un producto y esto no es la idea, ¿no? Lo que es más verdadero del lugar, eso tiene mucho, mucho valor, ¿no? Entonces, el amor al lugar, el sentido de pertenencia, ese es el antídoto a la homogeneización de los lugares, donde la gente se pueda expresar, donde puedan mostrar con orgullo su lugar, ¿no? Ahí es donde se desarrolla una identidad que está en relación al territorio. Entonces, cuando tenemos esto claro y hemos hecho este trabajo pues desde las comunidades a veces se puede llegar a perder, entonces es revitalizar esto, recuperar esto y desde los operadores externos realmente darnos el tiempo de observar, de escuchar qué es esto en el territorio y entonces garantizar pues que el sentido del lugar, ¿no? Y el propósito común de por qué la gente lo visita quede salvaguardado de alguna forma, ¿no? Esto es pues esta parte. Construir la capacidad evolutiva, eliminando la dependencia, esto es también muy importante, es fomentar la autosuficiencia de la agencia. Esto viene un poco por el hábito que traemos de muchos, muchos años de traer estos expertos, ¿no? Externos que nos digan lo que tenemos que hacer, como hablaba antes, ¿no? De las certificaciones, pues consultores también, ¿no? Que además vienen con muy poquito tiempo y entonces vienen con fórmulas que ya tienen, ¿no? Estandarizadas y pues hacen lo mismo en todos lugares. Y, y esto es un gran problema, ¿no? Porque dicen, pues es que al final no se ven los resultados. Pues no se ven los resultados porque no nos hemos parado realmente. Primero, a observar el lugar, que eso tiene que ver con lo que veíamos antes, ¿no? Cuál es la idiosincrasia del lugar, cuál es el sentir del lugar, ¿no? Cuáles son los retos, pero también el potencial del lugar, que esto es otro tema también que es de las diferencias, que en la regeneración trabajamos con potencial más que con problemas. Pero importantísimo esta parte de fomentar la autosuficiencia y la agencia de las personas del lugar, construir su capacidad, ¿no? Y esto para crear, ¿no? Y crear espacios participativos donde la inteligencia colectiva salga, ¿no? Eso es importantísimo y eso es precioso porque yo lo trabajo constantemente, ¿no? Con diferentes comunidades que muchas veces vienen con miedo, decir, no, pero si es que yo no sé, al final, pues saben muchísimo, tienen mucho que mostrar, ¿no? Y cuando generas, ¿no? Y tienes esta diversidad de actores, ahí es cuando se crea esa inteligencia colectiva que es hermosa, ¿no? Y es desarrollar diferentes capacidades, la capacidad de colaborar, la capacidad pues de adaptarse a los tiempos cambiantes, a evolucionar, a no ser rígidos, ¿no? Entonces nuestro rol, si venimos a un territorio, no es de experto, sino es más bien de facilitador, de ¿no? Soltar el control del resultado y dejar ver, ¿no? lo que emerge en el lugar. Entonces, puntos principales de evolución. Venimos un poco de esta mirada del ser humano que está por encima de la naturaleza, aunque no lo hayamos hecho consciente, pero así ha sido. El ser humano y la naturaleza coevolucionan. De un pensamiento más reduccionista a un pensamiento holístico, más del todo, más integrador, ¿no? De minimizar el impacto negativo a los sistemas de soporte o crear proyectos pues, de impacto, ¿no? Que esto lo escuchamos mucho, a definitivamente construir la capacidad de los sistemas de soporte para que haya este
prosperidad, este florecimiento. De tener un crecimiento ilimitado y de estar constantemente pensando en el crecimiento económico exponencial, la escalabilidad, la sociedad al servicio de la economía, ¿no? Que nos volvemos bastante esclavos de esto, a entender los límites planetarios y a entender que la economía está al servicio de la vida, de la sociedad, de los ecosistemas, ¿no? La escalabilidad ahora es horizontal, ¿no? En lugar de, o venimos de un movimiento más de arriba abajo, top-down, una mentalidad más colonizadora, colonialista, a la comunidad tiene sentido de propiedad y está más empoderada, ¿no? De fórmulas estandarizadas a usar las particularidades del lugar para determinar el diseño que es apropiado a ese lugar. De una comunidad que es consultada brevemente o nada, a una co-creación real con la comunidad, con los actores del territorio, ¿no? Que es verdaderamente inclusivo. De estar dependiendo de expertos externos, donde consideramos mucho los títulos, ¿no? Pues eso, el estatus, etcétera, a pasar a la inteligencia colectiva, grupos interdisciplinarios y transdisciplinarios, donde se valora la experiencia, donde se valora la sabiduría, ¿no? Y de venir de competir y trabajar individualmente a una mentalidad más de compartir y colaborar, porque aunque en la naturaleza existe cierta competición, por supuesto, pero por muchísimo, realmente lo que destaca más son las relaciones, ¿no? De colaboración, de simbiosis, etcétera. Diseño de experiencias, ¿cómo ocurre la regeneración como resultado del encuentro? Aquí he puesto un ejemplo para ver si vemos cómo se distingue, ¿no? Una experiencia sostenible a una realmente regenerativa. Entonces tenemos un santuario del silencio, ¿no? Imagina un pueblo turístico que está ubicado a orillas de un lago, em, donde la mayoría de las personas del lugar van cada día a ver el atardecer, para contemplar cómo el sol se pone en el lago. Em, no, esto es como, bueno, una experiencia preciosa, ¿no? Algo muy profundo. Entonces, ¿qué tipo de actividad podemos crear que honre este sentir del lugar, de los locales, ¿no? Bueno, pues una forma de hacerlo sería pues un lugar, ¿no? Queremos un lugar atractivo, un microdestino dentro del pueblo que se destinaría para una actividad que le vamos a llamar sunset, así, ¿no? Incluso en inglés, ¿no? La puesta del sol. Y a partir de aquí se diseña y se implementa una costanera con un espacio de recreación, dispensadores de reciclaje de residuos, una ciclovía para fomentar el uso de la bicicleta, una señalética indicando el nombre de algunas especies nativas y unas bancas para que la gente pueda ver el atardecer. Entonces, lo que estamos haciendo es crear una infraestructura para facilitar que los visitantes hagan lo que se ha observado bueno, que se hace en el lugar, ¿no? Eso sería una versión. La otra versión es si hacemos un mapa de lo que las personas sienten en el lugar, ¿no? Si observamos, si escuchamos, nos damos el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa cuando ven el atardecer, ¿no? Entonces, a lo mejor, cuando observamos esto, nos damos cuenta de que, fíjate, la gente valora mucho el silencio cuando está aquí, ¿no? Es su tiempo de contemplación, ¿no? De relajarse al final del día, ¿no? Entonces, en lugar de intervenirlo exclusivamente con infraestructura facilitadora, que está bien, ¿no? Que se puedan poner algunas cosas, pero ¿por qué no lo declaramos el santuario del silencio? Porque es muy importante eh, adaptarnos al sentir, ¿no? A armonizar esta experiencia, a honrar el sentir local, ¿no? Un espacio de reflexión, de contemplación, de paz, ¿no? Entonces, en lugar de sunset, pues podría ser el santuario del silencio, ¿no? Entonces, además de estas prácticas sostenibles, de acuerdo, pues se abraza, ¿no? Esto está bien, pero estamos garantizado que el sentido del lugar, que el propósito común del por qué la gente lo visita, pues esté resguardado, ¿no? Y ahí podemos crear un código de conducta, ¿no? Que sea coherente
al sentir del lugar, ¿no? Y se puede crear un espacio de reconexión y regeneración ecosocial, ¿no? Entonces, me imagino que ya sabréis cuál es el sostenible y cuál es el regenerativo, ¿no? Realmente un espacio así y un proceso así, pues se puede hacer desde esta mirada regenerativa, ¿no? Esto es a lo que nos invita el paradigma de la regeneración, ¿no? Es un aspecto que realmente puede ser, es estructural en el turismo regenerativo, ¿no? Entonces, ¿por dónde puede empezar alguien con esto, no? Em, sí, ¿cómo puedo empezar yo como operadora o en este sentido, ¿no? Pues hay veces que es más sencillo de lo que pensamos, ¿no? Podría ser primero darnos el tiempo de tener estas conversaciones, de comprender la identidad y la vocación del territorio donde estamos, donde vamos a operar, tener esa voluntad de co-crear con los actores locales, ¿no? Y no solo los que están en turismo, porque yo he sido operadora turística y sé lo que es. Muchas veces las prisas o el miedo de que el mercado no lo va a aceptar, nos ponemos a desarrollar experiencias que muchas veces, o sea, no están para nada en contacto con el sentido local, ¿no? Entonces es importante honrar lo local, la naturaleza, la cultura ancestral, poniendo en valor todo lo que ha existido antes. Cuando creemos algo, cuando co-creemos esta experiencia, siempre cultivar una personalidad clara y reconocible por el viajero y el mercado, que se entienda, porque este sentir del lugar nuestro y estas tres relaciones que he mencionado al inicio también ocurren para el viajero, ¿no? Que se conecte con ese sentir y que se conecte consigo mismo y con las personas del lugar y con la naturaleza del lugar, ¿no? Escuchar, aprender, estrechar lazos, hacer colaboraciones. La creatividad y la innovación viene del lugar, en realidad, ¿no? Crear alianzas. ¿Cómo podemos crear reciprocidad? Vamos a pensar fuera de lo habitual, ¿no? De hecho, teniendo conversaciones con diferentes agencias, fue muy interesante ver que muchas de las que habían sobrevivido en COVID fue también de pequeñas agencias, ¿no? Que sufrieron tanto también, fue gracias a las relaciones también, ¿no? A las alianzas. Asegurar esta salud y bienestar de las personas y de la naturaleza en el lugar, ¿no? Apoyar y trabajar con redes agrícolas comunitarias, colaborativas, orgánicas, regenerativas, ¿no? Si eres un DMC, una empresa local, adoptar esta posición proactiva, ¿no? No necesitas que nadie te diga lo que tú tienes que hacer, tú lo sabes, ¿no? Hablando con la comunidad, escucha tu intuición también y lo que necesita el lugar, ¿no? Empieza ese proceso de descolonización trabajando de abajo arriba, ¿no? Siéntete orgulloso de contribuir al cultivo de una comunidad próspera en tu destino, ¿no? Honra el lugar, etcétera. Si eres un comprador o una agencia de viajes emisora, un operador turístico, también tienes que hacer ese trabajo, ¿no? Crea una colaboración local con las empresas locales, con los actores locales. Estrecha esos puentes con tus socios. Co-crea experiencias de viaje que fortalezcan las relaciones, que puedan ser verdaderamente transformadoras, ¿no? Es trabajar en equipo, es hacer los deberes, ¿no? En España se dice hacer los deberes, en Latinoamérica creo que es más hacer la tarea, ¿no? Haz la tarea, aprende sobre la cultura, el ritmo, las circunstancias locales, etcétera. Un par de ejemplos rápidos, que me estoy yendo de tiempo, Anne, lo sé. Eh, Quinty Travel es una agencia local que me encanta en Ecuador, un operador turístico, de hecho, en Ecuador y Galápagos. Diseña experiencias auténticas junto con anfitriones locales y su misión es ofrecer viajes personalizados, ¿no? Que sean bastante únicos y flexibles, que conecten. Tres principios: conciencia, dignidad
un turismo que realmente una experiencia preciosa, que son experiencias sensoriales, que los visitantes recorren un lugar, ¿no? Con los ojos vendados para despertar el olfato, el tacto, el oído, el gusto, ¿no? Y cuando abren los ojos, pues descubren que sus anfitriones son personas con discapacidad visual, ¿no? Que comparten cómo perciben el mundo a través de la música, de la historia, de la gastronomía, ¿no? Estas personas no son empleadas, son co-creadoras de la experiencia, ¿no? Bueno, la verdad es que es una experiencia realmente es innovadora y es preciosa y muy empoderante también, ¿no? Con personas con discapacidad. Y esto nació de una necesidad que su fundadora Alice observó, ¿no? En Ecuador. Hay inclusión con dignidad, las comunidades no se convierten en co-creadoras y guías de la experiencia. eh, Hay una conexión muy profunda con el lugar, cada experiencia está arraigada al territorio, etcétera. La verdad es que hacen un trabajo fantástico. El otro está en México, son pueblos mancomunados, Sierra Norte de Oaxaca, México, un grupo pequeño de pueblos enclavados en los bosques de pino de la Sierra Norte, que trabajan conjuntamente para atraer a personas interesadas en el ecoturismo, ¿no? Em, el ecoturismo es algo, aquí para aclarar, esto sí es un nicho, ¿no? El ecoturismo, ¿no? Hablamos y bastante amplio y que no es tan simple tampoco. Pero aquí estamos hablando de que se crea esto bajo este paradigma de la regeneración, ¿no? Y hay varios aspectos importantes de lo que hacen, que refleja una forma de pensar regenerativa, ¿no? Pues, por ejemplo, está liderado, esto que hacen, ¿no? De ecoturismo, está liderado por comunidades indígenas zapotecas, ¿no? Son varias comunidades que gestionan proyectos turísticos de forma cooperativa, están basados en la propiedad comunal de la tierra y en decisiones tomadas en asambleas, ¿no? Entonces, los visitantes no solo recorren senderos ni sencillamente se alojan en cabañas, sino que se sumergen bastante dentro de la vida de la comunidad, ¿no? Participan en rituales forestales, agricultura tradicional, en vida comunitaria, ¿no? Entonces, el turismo aquí no busca solo reducir impactos, sino regenerar el bosque, fortalecer la cultura, apoyar la autodeterminación de la comunidad, ¿no? Y lo que es muy interesante de lo que hacen ellos, porque esto no es igual en todos los lugares, eso es importante recalcarlo, ¿no? O sea, cada lugar tiene su idiosincrasia. Entonces, en este caso, la cadena de valor, ¿no? Como le dicen, pues funciona como un ecosistema interconectado, ¿no? Las mismas personas pueden ser guías, guardianes del bosque, cocineras, anfitrionas, ¿no? Se van rotando los roles, los ingresos se reinvierten en conservación, educación y demás. Entonces el turismo deja de ser extractivo aquí y se convierte en un sistema circular, ¿no? Que nutre a la comunidad. Aclara bastante, ¿no? Para que podáis intuir o ver si es algo real o no. Y esto por mi parte. Súper, excelente, Sonia. Qué gusto esta conversación y qué rico poder seguir aprendiendo sobre el turismo regenerativo, ¿no? Que como dices es evolutivo, ¿no? No acaba, es un proceso. Para mí también es un poquito Sí. espiritual, ¿no? Porque al hablar del cambio con uno mismo, con los otros, es un cambio. Pero bueno, yo estoy feliz de que estén participando todos ustedes y ya casi para concluir, queremos invitarles a que conozcan un poquito más de la red SOSTUR. La red más que una red es un ecosistema de colaboración, un espacio donde nos conectamos, hacemos este tipo de talleres, webinars, aprendemos en colaboración, nos fortalecemos mutuamente y también estamos acompañando emprendedores, emprendimientos turísticos rurales y comunitarios en Panamá en su transición hacia un turismo regenerativo, ¿no? Seguimos con formaciones online, la red Sostur, sostur.org, tiene una aula virtual
y hay espacios de articulación porque es difícil transformarnos en solitario, entonces estos espacios son súper importantes, ¿no? Así que los invitamos a que puedan sumarse a nuestra red para que conozcan un poco el trabajo que venimos haciendo y sus miembros y su directorio. Y por otro lado, a través de la APSO, seguimos colaborando con empresas turísticas en ese camino hacia la sostenibilidad. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy y este webinar va a quedar grabado. Aquí veo también a Karen Chin. Karen, qué gusto saludarte. Y a todos los demás. No sé si alguien quiere comentar algo antes de cerrar. Ay, yo feliz de participar. También es un gusto verle. Sonia, muchas gracias. Toda la información exquisita. Bueno, hasta la próxima entonces. Sonia, nos vemos. Un Hasta abrazo. luego. Muchas gracias. Adiós.